Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Hoy es el turno de Spider-Punk, que se ha ganado muchos fans gracias a su aparición en la peli del Spider-Verso y será parte de mi enorme fanart, ya que si recuerdas, los chicos de Gaomon me enviaron un enorme pen display donde me animé a hacer un épico dibujo, que por cierto, esta pen display está genial. Mi única inconformidad con ella es la resolución, ya que solo llega a 1080. Dejaré enlaces en la descripción por si te interesa o puedes ver mi video anterior donde te hablo más de ella. Como ya dije, en el video anterior hicimos este sketch de unas cosas deformes que según yo son Spider-Gente, pues llega el momento de detallar este pequeñín que debido a la posición de la cámara casi no se ve cuando lo dibujamos, pero no te preocupes ya que solo es un referente, el verdadero dibujo comienza ahora. Y cuando digo referente me refiero a que solo tomaremos el tamaño como base, ya que vamos a hacer un sketch totalmente nuevo. Comenzando con la cabeza, que mantendrá la misma posición con unos ojos muy grandes y arriba de estos las púas que caracterizan el estilo punk de este Spider-Man. Hay que destacar que los ojos no tienen la misma forma y tamaño, esto lo hará ver más desenfadado. También notarás que no estoy siguiendo para nada el sketch del video anterior, ya que esta pose será más natural y menos Spider-Sosa. Además, Spider-Punk no es tan musculoso, es más bien del tipo alto y delgado, así que este primer brazo no tendrá músculos marcados. Puedes ver que llegué a la mano y no me ubicaba muy bien o no me convencía, así que la dejaremos para más tarde. Gracias a la guitarra que llevará en sus manos, no me preocupa mucho el torso. Después de dibujar el pecho bajaré hasta las piernas, las cuales están muy separadas. Y además lleva pantalones, así que tampoco habrá muchos músculos. Aunado a esto, lleva unas botas muy altas que cubren hasta debajo de la rodilla. Atención a la segunda bota, ya que será ligeramente más pequeña que la primera, debido a que la pierna está hacia atrás. Frente al torso apenas podremos ver una parte del antebrazo. Y para la mano derecha, primero la dibujé por separado, con una pose bastante spiderosa y ya satisfecho, le cambié el tamaño y posición para colocarla cerca del antebrazo. Ya podemos darle forma a la guitarra y déjenme decirles que es la primera vez que dibujo una, así que probablemente no quede muy bien. Después de batallar con la guitarra, regresé a la mano que la sostiene y realmente ya con algo más tangible, entre comillas, fue más fácil solo dibujar los dedos que sostienen el instrumento. Por el frente notarás que apenas sobresalen 4 dedos y por detrás de la guitarra se asoma la punta del pulgar. Bueno, después de un arduo trabajo llegamos a una de mis partes favoritas, el entintado o la creación del line art. ¿Y por qué me gusta este paso? Pues porque en primera es bastante relajado, porque una vez que estás satisfecho con tu sketch no debes preocuparte por proporciones o la pose. Eso sí, si es posible podremos corregir errores que no vimos en el sketch y hasta añadir detalles, aunque en este caso específico, la mayoría de detalles sobre nuestro personaje se añadirán a la hora de pintarlo. Y mientras, aprovecho este momento para invitarlos a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan el épico contenido que subiré pronto, ya que la razón de por qué tardé tantos días en subir este video es porque estoy trabajando no en una, sino en 2 épicas esculturas, una de Spider-Man y otra para el nuevo episodio de los Drawingers. Así que, ¿qué esperas para suscribirte? Todavía es gratis. Ya que tenemos el line art, pintaré en una nueva capa el fondo, el color no importa mucho. Si quitamos el line art queda una silueta que pintaremos de blanco. Después, en una nueva capa por arriba de la silueta, pintaré todos los colores base de Spider-Punk. Botas, brazos, manos y cara de color rojo.
suelas de gris, camisa azul y tirantes de un color azul celeste. En los ojos y las púas de su cabeza usaré un gris muy claro, y si volvemos a pintar el fondo podremos ver que la silueta blanca cubre todo alrededor de nuestro personaje. Al igual que hicimos en el dibujo de Misa Sinfonía, en una nueva capa añadiré el sombreado con negro, sí, y si reducimos la opacidad de la capa, se mezclará un poco con los colores y obtendremos tonos más oscuros. Todo esto con la herramienta aerógrafo, para trazos suaves y que se difuminen un poco, y si es necesario quitar los excesos, simplemente pasaremos la goma. Para esas zonas donde quieres difuminar, pero no excesivamente, podemos usar la herramienta borroso, como aquí lo hago en la punta de los dedos. Me gusta mucho este método de sombreado, ya que después de colocar las sombras, con el borrador voy imaginando hasta dónde llega la luz y le voy dando forma. En algunas zonas, como la tira que sujeta la guitarra, añadí el sombreado y en la orilla de esta sombra pasé la herramienta dedo para estirar la pintura, un poco como embarrándolo. Esto lo repetí en la pulsera con la que viajan entre dimensiones, en los tirantes y un poco en las sombras de la guitarra. Ahora, en una nueva capa, vamos a repetir el proceso anterior, pero en lugar de usar color negro, será con blanco. Esto servirá para añadir luz a nuestro coloreado. Mientras añadía las luces, decidí pintar de blanco el line art de las piezas negras como el cinturón, el chaleco y el collar en su cuello. Esto hará que las áreas oscuras resalten sobre las demás. Lo siguiente será formar los detalles en todo el atuendo de Spider-Punk. En una nueva capa, sobre los brazos, dibujaré estas cuerdas que supongo son como telarañas pero de color azul, y del mismo color también dibujaré las agujetas de sus botas. Al igual que en todas las demás áreas del dibujo, añadiremos sombras y luces con negro y blanco, tanto en los brazos como en las agujetas de sus botas. Decidí cambiar el color del chaleco de gris a negro, pero en una capa nueva. Con esto, al borrar la capa negra, quedaría por debajo el color gris que usaría como las luces en el chaleco. En una nueva capa dibujé estas líneas en su pantalón. Para tener líneas iguales pero de otro color, simplemente hay que copiar y pegar la capa y pintar sobre las líneas un nuevo color, en este caso rojo. Además, le bajé la opacidad a la capa para que las líneas se vieran más opacas y no tan vibrantes. Continuando con más detalles, dibujaré uno que otro parche en su pantalón, añadiendo pintura gris y dibujando los detalles con blanco.
Con más pintura blanca dibujaremos las piezas brillantes en el collar, su chaleco y cinturón. De paso servirá para dar color a las púas de la muñequera en su mano izquierda. Lo siguiente fue darle forma a todos los pines y parches que lleva en su chaleco, que son muy variados y tan pequeños que parecen no tener forma, pero fueron hechos con mucho esfuerzo por mí. Para los ojos simplemente hice pinceladas con rojo oscuro y las difuminé un poco con la herramienta borroso. Siguiendo con el estilo de Spider-Punk, recordemos que las líneas o telarañas en su máscara no están bien dibujadas. Y algo a lo que le tenía miedo era llegar a la guitarra, ya que al igual que el chaleco, esta tiene muchas calcomanías y dibujos, así que sí, hice uno por uno hasta completarlos. Y no sé si realmente son todos los que debe llevar, pero quedé muy satisfecho con el resultado. Dibujé las cuerdas de la guitarra con un rosa neón para que éstas sobresalgan, y ya que las tracé por encima de los dedos, borraré esa porción de las cuerdas. Casi me olvido de estas motas amarillas y rosadas. También dibujé el margen amarillo todo deforme alrededor de la guitarra. Añadiré un poco más de blanco a la silueta detrás de nuestro personaje para que no se vea tan uniforme. Así como hicimos en el dibujo de Miles Morales, pintaré algunas partes del line art del color a su área correspondiente, lo que hará que este casi desaparezca, pero solo en áreas puntuales como la barbilla, entre los dedos y las áreas más claras. Para un toque más garabateado, volveremos a hacer visible nuestro sketch que ha quedado por debajo del line art pero encima del color. También dibujaré una línea muy gruesa alrededor de nuestro personaje, añadiendo algunos garabatos cerca de él. Y ya habrás notado que el dibujo tiene una textura rara. Bueno, por último añadí unos filtros que lo harán lucir como de otra dimensión. Y así es, chicos y chicas, como este pequeño sketch se ha convertido en algo épico. Me ha encantado el dibujo y constituye una parte esencial del enorme dibujo del Spider-Verso que estamos construyendo. Mi parte favorita ha sido todo: las botas, la máscara, el chaleco, las púas, la guitarra, la pose. ¿Y a ti qué fue lo que más te gustó del dibujo o disgustó? Cuéntame tu opinión en los comentarios, ya que de esta forma me ayudas a mejorar. Ojalá que el video y el dibujo les hayan gustado tanto como a mí y esperes con más ganas los siguientes videos de Spider-Man para la conclusión de este épico y enorme fanart del Spider-Verso. Yo soy Mikel y me despido diciéndote: practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar.